La semana pasada rompí el estudio que venía dándoles acerca de los judíos mesiánicos y de lo que dice la Biblia, y me metí a algo que Leti me inquietó mucho acerca de la fe por el asunto de cómo se están dando las condiciones en el país. Y entonces, cuando yo me meto a dar un estudio o una predicación, para mí una predicación nunca me funciona. Entonces yo tengo que dar una serie de predicaciones al respecto del tema para dejar claro realmente lo que yo quiero expresarles, porque si no lo hago así, pues se volvería una mera predicación, y la verdad es que no se volvería con un sustento real de las cosas que quiero darles, ¿no? Eso es en mi caso. Aunque usted ve que en este año, bueno, pues van a regresar a compartir los jóvenes y Checo y todo el mundo, a lo mejor ellos solamente tendrán un estudio, y eso es porque nada más les doy la oportunidad de un estudio, ¿no? Okay, pero también ellos, para poder expresar todo lo que tienen, pues necesitan una serie de predicaciones. Y entonces, la semana pasada, hablando acerca de la fe, para los que no vinieron voy a darles un pequeño resumen, pero quiero compartir comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué los brujos sanan, por qué los milagros existen muchas veces a través de un santo, ¿no? A través de una peregrinación? Es algo que no podemos negar, ¿está de acuerdo? ¿Por qué cree? Los que vinieron la semana pasada ya les di un adelanto, pues es por la fe, no la fe realmente de las demás cosas, sino de las personas. Hoy voy a ahondar un poquito más al respecto, pero definitivamente hay cosas que uno se sorprende y que a veces dicen, ay, pues hay hasta más milagros que en mi congregación. Y entonces yo me preguntaría, el problema es que ellos tienen más fe que nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo? Que hacer crecer nuestra fe. Voy a comenzar con un texto que está ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, por favor. Capítulo 18, voy a ir desde el versículo 1. Aquí Jesús nos está hablando acerca de la viuda y el juez injusto, y se está refiriendo un poquito, bueno, no un poquito, se está refiriendo acerca de la oración. Dígale a la persona que está a tu lado, es sobre la oración comienza este tema. Pero lo interesante es que al llegar al versículo 8 hace un cambio muy radical, pero que tiene que ver de la oración. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, siempre. Okay. Pero para poder orar hay que tener una convicción de fe, que es importante, ¿no? Y entonces dice, siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Digan conmigo, es molesta. Digan conmigo, era mujer. Repetía 857,780 veces la misma cosa, ¿no? El juez yo creo que estaba casado con una mujer como la mía y como la tuya, ¿no? Y entonces dice, para que no sea molesto el asunto, le voy a hacer justicia. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agolpe la paciencia. ¿Cuántas veces le repiten lo mismo? Por si no entendió, ¿va? Así son las mujeres, digan conmigo, así son, es parte de su naturaleza, ellas son parabólicas. Vimos algún momento que todas las cosas las ven desde un punto hasta el otro extremo, ¿no? Lo ven todo, y nosotros los hombres somos lineales, eso y eso quiero, ¿no? Vas a una zapatería y la mujer recorre toda la zapatería para terminar comprando los primeros zapatos que vio en la zapatería, ¿no? Y uno va y uno pues no ve uno más que esos y sobre esos, ¿no?
se te vean mal, no le guste a la gente. Tú dices eso, la mujer dice, es que si me los compro y si no se me ven bien me van a criticar, y si me critican me voy a sentir mal, y todo ese rollo que así era esta viuda. Entonces Jesús toma este ejemplo, ¿no? Y lo toma y dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agolpe la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez justo o lo que el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Digan conmigo, sí, sí. Porque depende de la fe, no dependiendo tu fe. ¿Se ha dado cuenta que en algunas congregaciones muchas veces a alguien de repente le funcionan las cosas y a otros no? ¿Ha ido a campañas evangelísticas? Muchos salen sanados y otros no. ¿Qué Dios será injusto? No, eso no es posible. Dios, dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre todos, ¿no? Y la fe la tenemos todos. Dígale a la persona que está a tu lado, tú tienes fe. Aunque no creas, tienes fe. Porque Dios en ti plantó la fe desde que naciste. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Voy a ir allá más adelante. Pero ahora déjenme pues más adelante, ¿no? Hay un cambio radical. No termina Jesús de dar toda esta enseñanza y les dice en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Todos estamos esperando la segunda venida de Jesús. Levante su mano y el que no la levante. Estamos esperando la segunda venida. Para los judíos mesiánicos es la primera, o los judíos en términos generales. Para nosotros es la segunda. Cuando Él venga a la tierra, Él va a venir a buscar la fe en su pueblo. No vas a poder decir es que tú eras injusto y yo tenía toda la fe y no saber. Jesús se va a reír de ti. ¿Por qué? Porque no es posible determinar eso. Ahora, quiero llevarles realmente este tema. Voy a comenzar con el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, donde nos habla la definición de la fe. Esta mañana voy a basarme en dos puntos que son importantes en base a la definición de fe. El primer punto sería la certeza de lo que se espera, y la segunda sería la convicción de lo que no se ve. Yo ya les dije la semana pasada y les comprobé a través del asunto bíblico que la fe debe de ser confesada, porque aprendemos ¿de quién? De Dios, no del pastor. Génesis capítulo 1, versículo 2 o 3, versículo 3, donde dice Dios, hágase la luz, inmediatamente dice, y la luz se hizo, fue hecha. Jesús declara, bueno, Dios el Padre declara las cosas y se hace de donde no existía. Es exactamente lo que Dios va a pedir de nosotros. Entonces el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vengan conmigo a Romanos capítulo 12 versículo 3, por favor. Dice, cada uno piense de sí conforme a la cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Díganme, Dios repartió a cada uno. Tú tienes fe, dile a la persona que está a tu lado, tú tienes fe. Tu problema es que tienes la fe plantada por Dios, hasta ahí quedó, ¿no? Ahora, ¿cuál es el asunto? Tenemos que hacer crecer nuestra fe. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que hacer crecer tu fe. Ahora, fíjate bien, aquí no dice la fe que le dio solamente a los cristianos. Todos.
nacimos con fe, todos. Ahora podrán darse cuenta por qué de repente la de San Juan de los Lagos produce milagros. No produce un solo milagro, lo produce la gente que va porque tiene fe. ¿Ok? Porque los cristianos evangélicos somos especiales y los testigos y muchos más. Cuando dicen, ¡ay, fue el diablo! El diablo necesita nuestra fe para poder obrar. Utiliza la fe de la gente que le sigue para poder obrar. Dios no necesita la fe de nadie. Eso es diferente. Pero el diablo no hace las cosas por sí solo. Es una criatura, no es el creador. Él utiliza la fe de toda la gente para poder producirle los milagros a ellos. Por eso los necesita cerca. Desgraciadamente en muchas iglesias aprovechamos esto también, ¿no? Lo que llamamos la fe colectiva. Creamos ese ambiente y ¡pum! Entonces la gente sale bien contenta y los que no entraron en ese ambiente, ¿qué? Les voy a platicar. En el año de 1982, en el año de 1981 tuvo una campaña ahí en la Arena México donde vino Billy Graham, uno de los evangelistas más grandes que ha tenido el mundo, y no evangelista por producir milagros, sino por producir gente convertida a Jesús. Y en ese tiempo Leti y yo no teníamos hijos. Leti no podía tener hijos. Si ustedes se dan cuenta, nuestra vida ha sido de milagro, 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 ¿no? Entonces, en aquel tiempo ya no podía tener hijos. Y yo un día me senté con ella, pues, ¿qué te preocupa? Tu tía tiene una casa, vamos por un par y todos felices y contentos, ¿no? ¿Para qué no trabajar? Y Leti me decía, no, es que yo quiero que me duela, que me cuesten a mí. Que te duelan a ellas. Ella sabe ese asunto. Y yo quiero que me duela. Vino esa campaña y nosotros fuimos a esa campaña, ¿no? Y de repente Billy Graham se paró y dijo, la gente que quiere un milagro, a las 3 grita su milagro, ¿no? Entonces comenzó, 1, 2, 3, y Leti comenzó, ¡quiero un hijo! ¡Quiero un hijo! ¡Quiero un hijo! Y todo el mundo, ¿sabe de qué se trata, no? Todo el mundo yo creo que pensó, pues este cuate no sabe, ¿o qué? El asunto, ¿no? Y ella se trató de quiero un hijo, y quiero un hijo. A los 3 meses, Esther ya estaba en el vientre de Leti. Fue Billy Graham, no fue la fe de ella, que en esos momentos la llevaron las circunstancias a creerlo. Unos años después, aquí en el Toreo, eso ha de haber sido por el año de los 90, vino Gigi Ávila a México y tuvo una campaña en el Toreo. Y yo recuerdo que en aquel tiempo juntaron a todos los pastores para que le ayudáramos en el orden, era el asunto del orden, ¿no? Y entonces durante la campaña de Gigi Ávila, él iba a orar por los enfermos. Y yo recuerdo muy bien que me tocó en la sección donde en la parte de atrás había una familia de sordomudos. Y es muy fácil darse cuenta cuando la gente es sordomuda porque todo lo hace a través de señas y aunque tú hables no te pelan porque no te oyen. La verdad. Y entonces estaban atrás de mí y de repente empezó a dar el ambiente de la fe, de colectiva que yo le llamo, donde todo el mundo estaba con esa expectativa. Ahora podrá ver por eso cuando la gente se cae muchas veces o consigue lo que quiere porque es un asunto de fe más que de un tumbo. Si te tumbaron, te metieron en mí, te tiraron y recibiste algo, fue tu fe, no fue otra cosa. Y déjenme continuar con mi estudio y van a ver. Después de 5 domingos, ustedes van a salir convencidos que si no han obtenido algo de parte de Dios es porque ustedes no tienen fe, no porque Dios no se los quiera dar, que es diferente. Y bueno, y estamos ahí y de repente que ya le empieza a orar y de repente aquí una niña empieza a gritar, ¡ah! Se tapaban los dedos, ¡ay! Yo por acá espantado así, creo que era mi segundo año de estar pastoreando y me volteé así como que, ¿qué pasó? Le decía, ¿qué está pasando? Y luego siguió la otra niña, empezó a gritar, luego siguió el niño y terminó, ellos estaban gritando, se tapaban y algo les estaba molestando. Yo espiritifláuticamente me acerqué a ellos para tratar de orar por ellos, ¿no? Por si era un demonio. Le dije, pues ya me acerco y lloro por ella.
estaban muy, o sea, imagínate a alguien que jamás en la vida ha oído y de repente empieza a oír, les molestaba. Total, me di cuenta que 3 sí y 1 no. Y uno se volteó y me dice, Dios, ¿qué pasó? Salimos de aquel evento, ¿te acuerdas de eso? Y llegamos donde estaba el semáforo y el cuarto niño empezó a gritar, la cuarta niña empezó a gritar, la maquita, ya no estábamos en el lugar, ¿no? Ya no había 2, 3 reunidos, y sin embargo esa niña en el semáforo, abajo del semáforo, recibió la audición. ¿Qué fue el asunto? Se llama fe de la persona. Si tú no tienes fe, dile que estás no vas a recibir nada. Dile que te estás haciendo un parto. Ya se me empezó a quitar el cerebro enseguida. Diga, pastor, compruébanos eso en la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 28. Ahora déjame decirte, esas caídas que te avientas tú son deliciosas, ¿eh? Yo me he caído muchas veces y es delicioso cuando el Espíritu de Dios te toque y te cae. Pero tú eres el que tiene para producir las cosas. ¿Ok? ¿Ya llegaron ahí? Voy a leer el versículo 29 y el 30. Les parafraseo según yo. Hay unos ciegos, ¿no?, que oyen que Jesús va a pasar por cierto lugar. Y entonces ellos se apresuran para buscar a Jesús. Y entonces se acercan y le dicen, ¿podrías orar por nosotros, por nuestra vista? Puedes leer todo el contexto, ¿ok? Yo te lo estoy parafraseando según el pastor Abraham. Cuento, no cuento, puedes leerlo todo y ya me dicen, pues. Ok, entonces se acercan y vienen y dicen, Jesús, ¿puedes orar por nosotros? Hemos oído, estos eran ciegos, no eran sordos, ¿ok? Hemos oído que haces milagros por todos lados, nos han contado, nos dijeron que ibas a pasar y aquí estamos en primera fila, ¿no? Yo creo que movieron a todo el mundo por eso de que el bastoncito, pegándole a todo el mundo, así como que, y ya se metieron adelante, ya están adelante, y entonces le dicen, Jesús, ¿podrías orar por nosotros para recibir la vista? Jesús les tocó los ojos, dice. Bueno, dice 29. Yo estoy parafraseando más lo anterior que ya no. Okay. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe les sea hecho. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tenían los ciegos? Fe. ¿Por qué habían ido a buscar a Jesús? Porque estaba la fe de por medio. ¿Por qué se acercaron a Jesús? Por fe. ¿Cómo recibieron el milagro? Por su fe. Muy bueno. Ahora, estoy comenzando en la fe natural, diga el que está a tu lado. No estoy hablando de 1 Corintios capítulo 12, del don de fe, que para mí eso es sobrenatural. Y voy a ir más allá. Porque hay quienes ponen las manos y dicen, tú ves, está operando un don de fe en su vida, que es diferente. Pero estoy hablando de la fe natural. Aquí Jesús no les dijo a los ciegos, ¿tienen el don de fe? Y para que no, dice, simple y sencillamente, conforme a vuestra fe, sea hecho el asunto. A ver, ¿qué debemos de tener? Fe. ¿Por qué no recibimos? La culpa la tiene el pastor. Pobres pastores tienen la culpa de todo menos de lo que deben de tener. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Nuestra fe no es más que el conducto que hace a Dios operar a favor de nosotros. ¿No tienes fe? No hay operación. Va más adelante. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo,
mirar que nadie lo sepa. ¿Qué fue lo que no quisieron? Bola de chismosos, le dijeron a todo el mundo. ¡Ah! Recibimos la vista, ¿quién fue? Hay una parte en el libro de Hechos donde un cuate recibe la vista o recibe la sanidad y lo ponen en tela de juicio, que si era, que si no era, que si era hijo de tal, y todo eso entre los hombres, ¿verdad? Pero el asunto es cuando van a los papás y dicen, ¿conocen a aquella persona que oró por él? Dicen, ni lo conocemos. Sabemos que este es nuestro hijo, pero no sabemos más. Ok, fíjate bien, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a nuestra fe sea hecho. Si tú no te acercas con la certeza de lo que estás esperando es una realidad, no vas a recibir nunca nada. Porque cuando ya estamos en Cristo y se opera un don del Espíritu Santo, entonces ya viene el don de la fe. Eso es otra cosa. Porque esta fe es natural para todo mundo. ¿Por qué acaso estos ciegos ya habían recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador? No, señores, no. No se necesita ser cristiano para poder desarrollar su fe. Se necesita tener fe para ser cristiano. Porque necesitas una fe bastante explícita en tu vida para poder aceptar las condiciones de Jesús para nuestras vidas, no las nuestras propias, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjate bien, se abrieron los ojos de ellos y los ojos de ellos fueron abiertos. Yo creo que es algo que nosotros debemos aprender en la vida espiritual. Por eso tú puedes ir a una campaña evangelística, unos sí y otros no. ¿Te has preguntado eso? Yo me lo preguntaba toda la vida. Yo decía, Señor, yo fui y vi unos que sí y otros que no. Cuando vino Morris Cerullo a México, de repente tuvo unos milagros impresionantes y había gente que no había pasado nada en su vida. Y yo toda la vez, ¿por qué, Señor? ¿Qué? Tú sabes, la Biblia es clara, dice que el sol sale sobre justos e injustos. Sobre todo, ¿por qué? Nos condicionó. En la mañana nos lo cerró a todos, no hacía una pizca de esto, estaba congelante el asunto, ¿no? Pero lo hace salir sobre justos e injustos. Ahora te podrás dar cuenta por qué de repente tú dices, ve a aquel doctor, le tengo toda la fe del mundo, la gente va a lo que este mismo doctor, del cual tú recibiste sanidad y no recibe nada con el mismo tratamiento y el mismo medicamento. Porque nuestra fe ahí está. Aquel dice, ven con el doctor porque le tengo fe. Ahora hay doctores buenos, me gusta seguir al otro, ¿no? Pero esto es muy notorio. De repente viene el chamán con la piedrita blanca acá y la gente, acércate porque los grandes milagros le ha funcionado a esta persona. Él es un milagrero. Lleva a la gente y a unos no les funciona. Porque la fe no está implícita, una fe natural. Diga conmigo, esta es una fe natural. Dios nos la dio a todos. Voy a otro ejemplo. Voy a ir ahí a Mateo capítulo 17, versículo 20. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Viene de esa frase. ¿Bien? Diga conmigo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces Jesús les va a contestar, por vuestra poca fe. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que hagamos crecer nuestra fe. ¿Cuáles son los éxitos en el cristianismo? Una fe en crecimiento. Fíjate bien, una fe en crecimiento. ¿Qué nos quita del aburrimiento de la iglesia, de venir todos los domingos, estar sentados, ir desarrollando nuestra fe? Que es la parte activa, es la parte dinámica de todo esto, ¿no? Es como aquel que dice, a ver, hermano, denle un aplauso al Señor. A ver, denle un aplauso al Señor. Y a veces ni siquiera necesitas un aplauso, simple y sencillamente aquí está el Señor. Estoy sentiendo al Señor. Y pues con ese aplauso ni yo me hubiera sentido complacido, pero bueno. Entonces fíjate bien, Jesús les dice, hey, por nuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, pasa para allá y se pasará, y nada les será imposible. Diga conmigo, y nada nos
di cuenta que era en el nombre de Jesús donde los demonios se sujetan y donde los demonios nos obedecen. Dile que está a tu lado, nos obedecen. ¿Por qué a uno no le funciona? Porque no tienen fe en Jesús. Fíjate bien, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada le será imposible. Digan conmigo, nada. ¿Qué significa nada? Nada. Hay quien dice, bueno, si es conforme a la voluntad de Dios y tu fe. Aquí no te está diciendo que es la voluntad de Dios, te está hablando de tu propia fe. Si tú lo crees, nada te va a ser imposible. Ahora, ¿qué va a venir Jesús a buscar? Su fe. Una fe de desarrollo en Él, de cómo hemos caminado, cómo hemos crecido, cómo hemos pasado todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Quiénes se rajaron a mitad del tiempo porque les dolió el callo, por ejemplo, no? ¿Quiénes porque no les funcionó, no los sacó del problema en el que estaban metidos de momento y dicen, el cristianismo no funciona? Si el asunto no es de cristianismo, es de fe. Entonces déjame decirte, la certeza es lo importante. Dios nos dio esa convicción, el asunto es hacerla crecer. La palabra certeza significa que no deja absolutamente duda. Certeza es que no hay duda. Estás cierto en lo que dijiste. Uno de los diccionarios dice que la definición es subjetivo de quien está absolutamente seguro de poseer algo. Me preguntas, ¿en qué andas? En mi nuevo carro. ¿Por qué? Porque tengo la certeza que Dios me lo va a dar. ¿Cuándo? Pues a lo mejor el año que entra, ahorita traigo el aire de las llantas de mi carro. ¿Qué estoy presumiendo? El aire de las llantas de mi carro, ¿no? Pues oye, ¿cómo va tu carro? Esa es la segunda parte, todavía no llego a eso. La primera parte es la convicción. ¿Qué estás manejando? ¿Tú mi carro? Oye, pero pues si mi bicicleta llega. Bueno, entonces voy a manejar mi bicicleta, ¿no? Todo depende de tu fe, cómo va creciendo el asunto. Entonces, fíjate bien, es realmente algo que no te permite dejar a la duda. Dios quiere que ahondemos en esto. Ahora, ¿por qué somos cristianos? Porque entonces nosotros tenemos a Jesús para no tener dudas dentro de nosotros. Te voy a decir cómo trabajamos los pastores cuando viene un matrimonio divorciado. Le decimos primero, oye, tus hijos, ¿no te interesan tus hijos? No, sí, gracias. Y ya cuando todo está acabado, le decimos, por Jesús, ¿no? Entiende acá la onda que tarde o temprano Dios te va a usar, Dios te va a juzgar, vas a entrar ante el gobierno de Dios y Dios va a hacer las cosas. Sí, te usamos de parapeto. Adiós. Cuando le debemos decir, ¿sabes qué? La convicción de cuando te casaste no te permite divorciarte. ¿Qué usamos? ¿Alguna vez has sido al dentista? Yo voy al dentista y comienzo, Señor, ayúdame. Jesús, te lo suplico, Espíritu Santo, llena. Ni vino el Espíritu Santo, ni estuvo Jesús, más que yo repitiendo en mi fe, tratando de que las cosas funcionen, lo tomo a Él porque es fundamental a mi vida. ¿Ok? No va a quitar el fundamento, es fundamental a nosotros. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda con tu fe? O sea, aquí estoy yo, ya les di mi palabra, habla mi palabra, párate mi palabra y ando conforme a mi palabra. Entonces yo, ya después que pasó yo, Jesús, ay, muchas gracias. Me dolió titipuchar y todo. Pero me ayudó a pasar el trance o el motivo ese de cuando Gerardo me iba a meter la cosa esa que Jesús, dale la habilidad, agarra las manos de Gerardo, dirige a Gerardo, tantas cosas que uno oye por todos lados. Ponte sus manos, tiene las manos de cera. Yo, Jesús, ayúdame, dale sabiduría cuando está así medio durmiendo, ya así medio así. Pero ¿quién estaba desarrollando mi fe? Eso es muy importante. Entonces, fíjate bien, yo las cosas difíciles para mí
me agarro, abrazo a Jesús, realmente haciendo esta determinación. Pero Él está esperando que nosotros estemos abundando en fe. ¿Han visto un texto que dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque habrá tiempos que no va a estar? ¿Sí o no? Sí. Y ya ha pasado que hay tiempos que no están. Como que pasas el cuarto, quinto año, como que el Señor dice, pues órale, camínale. Señor, pero si antes me llevabas en tus brazos, dice, pero ya me cansé, camina. ¿No? Es como cuando traes a tu hijo cargando y dices, pues camínale, chamaco. Pues camínale, los hacen caminar. Y entonces agarras y dices, Señor, ¿dónde estás? Lo único que Dios te está diciendo es que puse las bases sólidas, suficientes en tu vida para que ahora camines y ahora cargues a otros. Dile a que está a tu lado, ya le dio la locura al pastor. Si tuvieras fe en estos momentos, fíjate bien, y yo los pusiera de pie, a ver, pónganse de pie. ¿Se han dado cuenta cómo lo he hecho las últimas veces que le digo, ya se pusieron de pie, ahora siéntense? Pero pues el pastor no lo hago por vosotros, ¿por qué no sentó? Porque fue un asunto de fe que se pusieran de pie. Ahora fue un orden, ¿verdad? ¿Puede ver? Ok. Fíjate, voy a hacer un ejercicio con ustedes. ¿Cuál es tu problema que no has logrado vencer durante los últimos años? ¿Cuál? Leti, los 3 primeros años era el que quería un hijo, ¿no? Vino Esther, después también volvió a orar por Rebeca, vino Rebeca y por Abraham le quería pasar. ¿Cuál podría ser tu necesidad? Fíjate bien lo que te voy a decir. La Biblia se dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está ahí paciente. Diga conmigo, Jesús está aquí. Está mirando mi fe. Y Jesús te está diciendo, por tu fe, fíjate bien, por tu fe vas a recibir lo que necesitas hoy. ¿Qué necesitas? Díselo. Dile, ¿qué necesitas? Pues Señor, me voy a casar y no tengo un peso. Pues necesitas lana, ¿no? O una casa. Les recuerdo lo que están de pie así para que descansen un poquito y sientan lo que yo tengo las 2 horas parado. En una ocasión fui a predicar a Austin, Texas, y le estaba hablando a la gente de la fe. Y yo le estaba diciendo a la gente que a lo mejor su fe no estaba tan desarrollada, pero que se basaran en mi fe. Yo sí tengo fe. Entonces díganle, Padre, en el nombre de Jesús, por la fe de Abraham, recibo lo que necesito. Si no tienes fe, si no, ni me menciones a mí en el medio. ¿Okay? Y entonces todo el mundo estaba ahí, y al final viene una señora, viene una señora muy preocupada, me dice, pastor, la verdad es que yo no tengo fe y tengo una deuda de $200,000, pero no tengo forma de echar mano y me van a meter a la cárcel. Entonces yo le dije, hermano, ¿usted cree que Dios puede? Dice, pues ¿por qué cree que estoy con usted? ¿Qué me está diciendo? Pues no cree que Dios pueda, ¿va? Entonces yo me paré y le dije, hermana, en mi fe, yo le digo que Dios le va a resolver este problema sobrenaturalmente. Y ella dijo, amén. Se fue. Pero le dije, me tiene que dar 10% de lo que le van a dar. Sí, cuando es mi fe, es sobre mi fe, ¿ok? No es sobre la fe de la gente, ¿estás de acuerdo? Y así este día, si recibes, el 10% es mío, si te vas a hacer mi fe. Y entonces me dijo, saliendo me dijo, pastor, no sé cómo, si son 200 no le voy a dar nada. Pero si pasa, yo le doy el 10. Nos fuimos. Me escribió un correo y me dice, ¿qué cree, pastor? Recibí $2 millones. Mi tía, que no conocía, se murió y me heredó. Hasta ahorita sigo esperando el 10%. Como no le hice firmar nada, ¿okay? La Biblia nos va a enseñar 2 tipos de fe. La fe tuya, que debe ir en desarrollo para que nadie te cuente, o parte imita la fe del pastor, dice el comercial leyéndole la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Okay? ¿Tienes alguna bronca? Si esa es mi fe, levanta tu mano para saber a quién le voy
recibo lo que tú necesitas que yo sea. No sé qué necesitas, pero dije, Señor, este día, en mi fe, yo recibo mi economía, mi salud. No sé. Y conmigo, amén. Ahora siéntate, no pidas muchas cosas, siéntate. Solamente te estoy enseñando. ¿Has visto el texto bíblico que dice que el cielo sufre violencia y solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos? Creo que está a tu lado, eso solamente es una postura de fe. Porque imagínate arrebatando el reino. ¿Qué puedes arrebatar del reino de los cielos? Yo aprendí eso, Señor, yo arrebato mi sanidad en el nombre de Jesús y mi partner va a crecer del tamaño que tenía antes de que me enfermara. Así lo estoy declarando y así me parece que sí lo estoy muriendo. ¿Qué estoy haciendo? Mi actitud es una actitud de fe delante de Dios. No está diciendo que agarres una ametralladora y le empieces a disparar al cielo. No. Te está diciendo que los violentos, aquellos que se atreven a hacer las declaraciones que Dios hizo en el Génesis, serán de ustedes. ¿De quién aprendemos? De Dios. ¿Cómo comenzó la Escritura? Desde ahí Dios empezó a enseñarnos. Adán y Eva se enseñoreaban del universo, se enseñoreaban de la tierra. Lo perdieron porque lo entregaron a Satanás y Satanás tomó el dominio. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos libera del dominio satánico para poder ejercer nuestra fe correctamente. Y es lo que Él va a venir a buscar. Entonces, ¿estás metido en broncas? ¡Arrebata al reino de los cielos lo que necesitas! Porque tú estás en Cristo. Di conmigo, yo estoy en Cristo. Una vez más, yo estoy en Cristo. Cuando llegue el momento, te vas a encontrar como me pasa a mí. Cada cumpleaños te digo que no me regales nada, que no me regales nada. ¿Por qué? No necesito nada. Que me den nada. Para la cultura argentina, o sea. ¿Me explico? Dios me ha dado todo. Esa es la actitud que tengo delante de Él. Hasta ahorita no me ha faltado. Les dije, ya en mi celular, tú puedes ver a mi celular, tengo algunos nombres que les pongo no. Aparece el nombre y es no. Pastores que me piden prestado. O sea, tiene que estar todo por amor de Dios. Entre la escuela Alama y las remodelaciones que estamos haciendo no me alcanza más. ¿Qué esperes? ¿Cómo me piden a mí? Porque de mi actitud en Dios, a mí no me falta nada. Esa es fe de que está a tu lado. Esa es fe. Aquí está la gran diferencia entre gente que hace un buen negocio y gente que hace un mal negocio. La fe es natural a la cual me estoy refiriendo. Es una naturaleza. De repente al cuate le pegó. ¿Por qué crees que le pegó? Porque tenía convicción de lo que iba a hacer era verdadero. Se llama fe, señores. ¿Alguno de ustedes leyó el libro del hombre, ¿qué se llama que era el mejor vendedor del mundo? ¿Lo leyeron? ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? Primero, creen lo que estás vendiendo. Se llama fe. Es como decir, creen. Creen que lo que tienes es lo que la gente necesita y entonces véndeselo. Y la gente lo compra. ¿Han visto gente que vende tonterías? Los chinos. ¿Se acuerdan hace 10 años de los chinos? ¿No compraron algún juguete que disparaba 2 veces? ¿Sí o no? Es la potencia mundial económica. Creyeron en lo que estaban haciendo y hasta el día de hoy ahora tienen una libertad económica impresionante. ¿Cuál es la diferencia? La fe, diga conmigo, la fe. La fe significa creer. Para nosotros creer en Dios, le vamos a dar cuentas a Dios de esta fe que Él ya nos entregó alguna vez desde que nacimos ya con esa fe. ¿Has visto a un niño cuando ya empieza a crecer, cuando se empieza a volver autosuficiente? ¿Sí? ¿Has visto su acción, su actuar? ¿Cómo actúa? De ahí estás viendo que tiene fe. ¿Le quieres poner un pantalón rojo
y él dice, no, quiero el loto. Y no se lo pongas, ni salen a la calle, porque desde ahí se determinan las cosas que ellos creen que se llama fe. Cada particularidad dentro de nosotros depende de la fe. Hay cosas que pueden proporcionarse para ti a través de la fe, y dice todo. Voy a algunos versículos que les di la semana pasada. Por favor, me gustaría que vinieran conmigo. Quiero ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 12, 14, 20 y 26. Ese no estaba anunciado, pero bueno, se me ocurrió ahorita. Lucas 5:20, vamos primero a Lucas 5:20. ¿Sí? ¿Ya están ahí o no? ¿Ya está? A ver qué dice. Baja desde el 17, por favor, Luciano. Aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús está enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, estaba con Jesús. Siguiente versículo. Y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, postrado, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Fíjense el siguiente versículo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Espérenme tantito. Comienza diciendo, porque Jesús tiene el poder para sanar. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre que toca a Jesús y Jesús le dice, mujer, de mí ha salido virtud? ¿Se acuerdan? Ese es el poder para sanar. Jesús lo tenía. Pero les voy a decir qué es lo que Jesús realmente admira. Siguiente versículo, por favor. Dice, al ver la fe de ellos. ¿Qué tenía Jesús? Virtud. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. Cuando nuestra fe choca con la virtud de Jesús, no hay nada que no pueda ser para nosotros. ¿Okay? Cuando nuestra fe choca con la virtud de Jesús, el paralítico es sanado. Digan conmigo. Cuando mi fe choca con la virtud de Jesús, el paralítico es sanado. Aquí está Jesús. Tiene virtud, necesita tu fe. A tu lado, ahora sé por qué nunca recibo nada. Voy más adelante. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Levántate. ¿No? Siguiente versículo. ¿Sí? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como estaba Jesús ahí. ¿Ok? ¿Por qué estaban enojados estos cuates? Porque no les había caído el 20 que el asunto depende todo de la fe. Dile que está a tu lado. Todas las circunstancias de nuestra vida dependen de la fe. El justo por la fe, mira, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo como la fe. Mira, Romanos capítulo 1, versículo 17, que relaciona al Antiguo Testamento esta expresión. Todo lo que quieras lo puedes tener en Jesús. Si tu fe choca con la virtud de Jesús, todo lo que quieras es tuyo. Por eso a veces muchos predicadores abusan de este tipo de cosas. No hay como llevar a la gente a que desarrolle su fe y que a través de su fe adquieran todas las cosas, porque eso se llama una relación personal con Jesús. Y si no, se llama una religión con Jesús. Fíjate la diferencia. Una relación personal con Jesús es cuando tú obtienes las cosas de parte de Él sin mencionar al pastor. Diga conmigo, sin mencionar al pastor.
tú y él. Cuando mencionas al pastor, se volvió religiosidad en el asunto. Se volvió las formas, todas las cosas que a veces hacemos. ¿Okay? Estos cuantos vienen y dicen, ¿qué tú quieres? ¿Para qué vas que yo puedo agarrar tu lecho y salte? Le dicen. Siguiente versículo. Entonces, siguiente 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caminan en vuestros corazones? 23, por favor, 24, 25. ¿No? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? ¿Qué creen que sea más fácil? Sus pecados son perdonados, ¿no? Es decir, sal. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, yo puedo sanar pecados. Entre él y yo podemos producir su sanidad. Siguiente versículo, por favor. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, para ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué agarró? Ya cogió su cama y se la llevó. Le dijo Jesús, salte porque está muy reducido el espacio, para afuera. Aquí no dice que el padre regresó y le dijo, Jesús, eres mi Señor, eres mi Salvador, ¿qué debemos de hacerlo? Aquí no nos da esa historia ni nos da esa enseñanza, más adelante sí nos la da, pero aquí nos está hablando de una fe. ¿Ustedes creen que este paralítico era cristiano? ¿No? Y los otros cuates que iban caminando llevando a su amigo para que habían oído de Jesús, ¿ustedes creen que era cristiano? No, era un asunto de fe, señores. El cristianismo viene después, cuando nos abrazamos de esta fe y creemos que Dios nos la dio, y entonces sabemos que con nuestra fe y la virtud de Jesús no hay nada imposible, entonces se vuelve increíble la vida cristiana, hermano. Entonces vas a dejar de pedir prestado y vas a tener dinero para prestarle a los demás. Esa es la verdad. En las iglesias, quien menos te das cuenta ya anda pidiendo prestado. Y yo, ¿por qué pide prestado? Y la Biblia dice que no. Ay, pastor, después se va a pagar. Y nunca lo paga. Y nunca lo paga porque no tiene la fe suficiente para chocar con la virtud y poder tener dinero para pagar lo que nunca pudieron pagar. ¿Me explico? Creo que cambió. Certeza, certeza. Estos cuates llevaban ahí al paralítico. Imagínate, ¿qué irías pensando tú? ¿Y si me avergüenzo? ¿Qué tal si lo trepamos, lo bajamos y no sucede nada? ¡Qué pena! ¿A poco no pensamos así todos nosotros? ¿Por qué no haces declaración? No, ¿qué va a decir la gente que estoy loco? Pues si locos estamos. Vea 1 Corintios donde dice que el evangelio para nosotros es locura. Si no, ¿qué chiste tiene? Venir todos los domingos a sentarte a la iglesia. Mira que ya nos estamos recogiendo, gloria a Dios, después de 2 años. Qué bendición. Que yo te puedo decir en estos momentos. Un día, yo una vez hice un trato con el Señor, les platico de mis locuras. En nuestra primera división, les platiqué la semana pasada, ¿se acuerdan? Hace muchos años, yo hice un trato con el Señor. Le dije, Señor, ¿cómo sé si tú me respaldas? Yo sé que yo no fui llamado, yo sé que me metí porque me apasiona, porque Jesús es lo máximo. Yo un día te prometí y dejé todo y aquí estoy. Pero ¿cómo sé si tú me estás respaldando, si tengo que salir a traer a la gente a la iglesia? Le dije, ¿qué te parece, Señor? Si tu respaldo en mi vida lo veo cuando tú traigas sola a la gente sin que nosotros salgamos a evangelizar. Es un trato que yo hice con el Señor, del cual ustedes, la mayoría, hoy son el resultado, después de habernos quedado como 30 gentes hace 2 años. Ese es mi trato. ¿Por qué? Porque tengo la certeza que el que te trajo fue Dios. Yo fui por alguno de ustedes a su casa. Dios me libre. El Señor me remetiche, metiendo las narices donde no debo. Hay muchas técnicas, si tú quieres, ¿verdad? Hay muchas formas de salir. Yo que Señor, para mí es claro. No me des más allá de lo que me va a traer un problema cardiovascular, ¿no? El promedio de un pastor son 55 años, hermano.
por tantas broncas en las que se meten. Yo dije, no, pero yo quiero llegar a los 80. De los 80 ya cierro mis ojitos y ahí muere, pero me faltan 22 todavía, ¿no? Entonces, ahí vamos, dile al que está a tu lado, ahí vamos. La certeza de lo que se espera si no funciona. Ahora, déjame ir a la siguiente parte, ¿no? La certeza debe de venir de un convencimiento. ¿Qué quiere decir? Yo lo veo en tres formas y esta sí es mi locura. Primero, me tengo que convencer a mí que lo que quiero es verdad. Después tengo que convencer al diablo que yo estoy convencido que lo que quiero es verdad. Y después convencer a Dios que lo que yo creo en Él es verdad. Perdóname. Cada vez que batallamos en el asunto de la fe, batallamos nosotros en nuestra mente. Y en nuestra mente siempre pensamos, ay, es que si el pastor me dice que me ponga de cabeza y llega el vecino y me de cabeza, ¿qué va a decir? Siempre pensamos, ay, es que si voy y lloro por el enfermo al hospital y si no sana, ay, ¿qué van a decir de mí? Siempre ponemos obstáculos. Por eso la primera parte es que nosotros debemos convencernos a nosotros mismos que lo queremos ser real, es verdad. Voy a llevarles al Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos 16 y 17. ¿Cómo comenzamos diciendo? Ya tengo el aire de las llantas de mi carro. ¿Cómo convencemos a mi mente? Manejando lo que no tenemos. No, la verdad. Fíjate, no me eligieron ustedes a mí. Tú no estás aquí porque tú hayas elegido a Dios. Estás aquí porque Dios te eligió a ti, que es diferente. No tenemos ese pleito. Ay, es que yo fui a la iglesia y porque yo quise. Ni cuenta te diste, el que te trajo fue Dios. Tú no elegiste a Dios, a mi vez te eligió a ti. Ahí andamos con todo el orgullo. Y es que no te das cuenta que a veces los domingos el Señor te quiso traer y te quedaste ahí en tu casa. Porque Él te eligió a ti. Y luego dices, sí, ¿por qué no fui a la iglesia? Sino que yo les elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que cree recibirá este tipo de cosas, dice la Escritura, ¿no? Vayan y lleven fruto. Para poder llevar fruto se necesita creer que Dios me eligió con este propósito. ¿Saben por qué muchos llegan tarde a la iglesia o no vienen los domingos? Porque creen que ustedes eligieron a Dios y están equivocados. Un día Dios nos va a pasar a la lista y te va a preguntar, ¿qué onda con tu vida? Bueno, Señor, es que yo no, estás equivocado. La primera vez yo te llevé para que ahí lleves fruto. Se llama fe. ¿Verdad? Entonces dice más adelante, y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan en mi nombre, Él se los dé. Nos da la regla. Debemos creer, debemos pedir en el nombre de Jesús, y el que va a dar las cosas se llama Dios. Todas las cosas te las va a dar Dios, para que el Padre en mi nombre se los dé. Fíjate bien, con esta regla, ¿habrá algo que Dios no te dé? Ya tienes fe, ya te chocas con la virtud o con el nombre de Jesús y le pides al Padre, ¿qué tiene que aparecer o qué tiene que existir? Lo que pediste. A lo mejor no existía, pero va a existir, porque ese es el asunto de la fe, hermano. ¿Ok? Aunque hay iglesias que dicen, tú no declares, tú no hables, ¿para qué no sirve? ¿No sirve? Vean, pues, que no tiene para comer en la semana.
enseñando lo que no debe de enseñar, muchas veces. Así es que yo te voy a decir, es algo muy interesante, ¿verdad? Creo que debemos de convencer, lo voy a tomar al revés porque es la forma correcta, primero convencer a Dios que en verdad tenemos estos principios y los vivimos. Señor, tu palabra dice que todo lo puede Cristo que me fortalece. El Señor dice, sí, pues órale, ahí te va una prueba. No, Señor, es que todavía no llegué. No, tú me dijiste, pues ahí te va. La pasas y entonces dices, Señor, échamelo. ¿No? Porque es la realidad, hermano. No sean tan espiritifláuticos. Bueno, así me llevo con el Señor. Tú te puedes llevar como tú quieras. Yo a veces en la noche digo, Señor, ¿qué onda? No me fue bien este día. Jesús dice, pues ¿cómo te va a ir bien? ¿Ya te diste cuenta que aún no oraste? Sí, Señor, pero tu palabra, sí, ¿qué mis principios? ¿Cómo los estás viviendo? ¿Cómo estás caminando en ellos? ¿Ya convenciste al Padre que los principios que declaras son los que vives? A ver, ¿a quién de ustedes les gustaría tener en estos momentos 1 millón de pesos en la bolsa? Dios te diría, te los voy a dar, pero te diría, ¿para qué los quieres? ¿Para qué crees que Dios te lo daría? ¿Para gastártelo? No creo. Para que bendigas a las personas que lo necesitan. Mientras que no tengas esa verdadera convicción, Dios nunca te los va a dar vida. Y estás pensando, pues Señor, cuando tengo 1 millón de pesos, pues me voy a Alaska, regreso, me voy a Francia. 1 millón de pesos ya no sirve para más de 2 viajes, ¿no? Pero bueno. Y entonces Dios te dice, sí, está bien, y luego, de que te los puedo dar, te los puedo dar. ¿Qué onda? Convénceme con tus principios. La Biblia tiene reglas claras. Aquel que retiene más de lo que es justo vendrá pobreza. ¿Has leído el proverbio? ¿Qué te está diciendo? Hey, si no, con lo poquito que tienes, no sabes emplearlo, ¿cómo te voy a dar más? Bueno, Señor, ya lo voy a hacer. Te va a probar, ¿no? Te va a poner en un banco. La cajera te va a dar dinero de más, y si no lo regresas y te lo guardas suficiente para que digas, no, si este ya se robó eso, imagínate, me va a robar a mí también, va a saquear las arcas del cielo. Tienes que convencer a Dios basado en los principios de su palabra. Y la segunda cosa es convencer al diablo que de lo que dices y crees es verdad, es serio. Porque yo he visto en la Escritura que el diablo vino para matar, matar y destruir. Hay tantas cosas que Dios te ha dado que el diablo te ha robado. En serio. Y tú acá andas hecho pelotas, es que Señor, y el diablo dice, abre puertas. Cuando yo comencé el cristianismo me decía que Dios era un caballero, ¿no? Él pedía permiso. Satanás no tiene nada de caballero. Él te dice, abre la puerta y por ahí. Fácil. Dale chance al cuate y verás que cuando menos te des cuenta, ya te robó. Es como aquellos que dan y quitan y con el diablo se desquitan, ¿no? ¿Conoces alguno de esos? Sí, siempre contándole a la gente lo que le da, siempre contándole a Dios lo que le da, queriéndole sacar algo más. Pero bueno, por último, trabaja en ti en este asunto. ¿Qué quiero decirte? No declares que tienes un BMW si nunca has manejado un Volkswagen. Sencillo. Si tú agarras y dices, ya tengo las llantas del aire del BMW 320i que Dios me va a dar, no te lo va a dar porque ni siquiera has tenido un bocho. ¿Cómo te
Soy tonto, pero no tanto. Pues el que poco ha tenido llega a tener, loco se quiere volver, dice el refrán. Y aunque Dios no maneja el refrán, Dios lo sabe. Y te doy de más, y de por sí eres redéspota y no te he dado nada. Imagínense un tipo déspota con lana. Qué horribles son. En una iglesia las quieren controlar. Nosotros aquí tuvimos a Rico Mampato. De verdad tuvimos a Rico Mampato. Y un día me dijo, pastor, no diezmo si tú predicas esto. Yo le dije, es suficiente para no predicar. Y se fue. Y todos los pastores se lo pelearon porque era Rico Mampato. Con un diezmo eso decía, Señor, con eso ya está mi salario completo y más. ¿Para qué quieres personas déspotas de este tipo dentro de una congregación cuando Dios nos llama a la humildad? Ser mansos y humildes. Para mí, ¿quién es un humilde? Aquel que se puede rodear con un rico y con un pobre y no hace distinción. Yo me acuerdo cuando en esta congregación llegaba la gente con caballos. Y un día llegan los hermanos y dicen, hermano, tenemos dos problemas. ¿De cuál es el primero? Que los domingos esta congregación huele estable. O los corres o nos vamos. ¿Qué apuro meten a uno? Ya se fueron porque ¿cómo le das un lugar a alguien cuando la Biblia te habla de todo lo contrario? Hay principios que no puedes romper, de los cuales Dios te habla y te dice, hey, establécete, camina bajo este principio. Entonces déjame decirte que entonces viene lo que no has visto. Nada de lo que podemos pedir para que se ejerza la fe debemos de verlo, porque si no, no es fe. Como decir, Señor, yo necesito un billete de 200 pesos, ahorita no los tengo, pero aquí están. No los veo, pero tengo la certeza, esa es fe, que aquí están. Y me voy a la casa y a lo mejor no tengo los 200 pesos en un billete, pero lo tengo en especie, aquí fue, y te lo doy por un mandato de Dios, obedeciendo a tu fe. Así comenzamos con la escuela, en fe. Así comenzamos en la lana, en fe. Así comenzamos en esta congregación. Ahora al revés, pero cuando nosotros estábamos aquí, no era más que milpas. La primera vez que entramos a este terreno, tuvimos que sembrar elotes. Antes de sembrar cristianos, sembramos elotes. Y como en el reino de los cielos no hay elotes sino cristianos, pues tuvimos que sembrar con cristianos. Déjame decirte, si tú ves las cosas y las pides, ya no ves. Dios nos ha dado el poder de la imaginación. Esa no es fe. Si tú acá te pones a meditar y tú ves, empiezan a mejorar, empiezan a enseñar, y de repente aparece el bebé de los 700 y ya que el viejito cuesta lo mismo, el diésel que la gasolina diésel porque es más potente o más, entonces acá empieza a maquinar. Eso no es fe. Dios quiere que confíes en Él de lo que no has visto. Esa es fe. Cuando pidas un trabajo, dile a Dios que el trabajo sea para un hijo tuyo. Si tú fueras un empresario, ¿qué trabajo le darías a tu hijo? ¿Lo meterías de barrendero? ¿Por qué? Porque es mi hijo, a lo mejor merece ser barrendero, pero es mi hijo. Les voy a platicar. Sí, porque hay hijos que merecen ser barrenderos. Voy a platicar. Cuando nosotros vamos al centro, nosotros vamos ahí a la calle de Artículo, enfrente de la XCW, hay un restaurante que venden caldos de gallina. Y
Y es ley ir ahí y comer los caldos de gallina. Es ley. Pechugas deshebrada, para que sea todo aquí. Hay que pegar ricos. Porque la gallina es muy dura, ¿están de acuerdo? Entonces llegamos ahí y la primera vez que llegamos estaba atendiendo un gordito. Bueno, atendía a muchas personas. Entre ellos había un maricón que le traía ganas a mi hijo. Esa es otra historia. Y entonces había un gordito muy alto que cada vez que lo veíamos decíamos que no nos toque, Señor, que no nos toque, que no nos toque. Y al final resultó que era el hijo del dueño, ¿no? Hacía lo que se le pegaba la gana, suficiente para que lo mandaran de garrotero, lavaplatos, ¿no? El señor, un día platiqué con él y digo, ¿y qué onda con su hijo, Ya póngalo a trabajar. No, si nada más lo estoy cargando, me dijo. El señor se fue un día y ya estaba el gordito en la caja. No lo dejó de mesero. ¿Por qué? ¿Porque era un fracaso? No, porque era su hijo. Así de sencillo. Somos hijos del Altísimo. Dice el Evangelio según San Juan, no engendrados ni de carne ni de voluntad humana, sino del Padre que está en el cielo. Somos sus hijos. Lo único que Dios quiere pedirte a mí es fe. Tienes que estar a tu lado. Por amor de Dios, empieza a crecer tu fe. Empieza con cosas sencillas. Y una vez que te vas adquiriendo esas cosas sencillas en la fe, brinca otro escalón, vete a algo más. Y una vez que adquiriste esto, brinca al otro. No seas estático. Brinca hasta que digas, caray, ya llegó el don de fe. Esa es otra cosa que les voy a hablar después. Es lo que el Espíritu Santo reparte a cada uno como él quiere. Dile que está a tu lado, ese es el del pastor. Febrero, estoy cobrando el 10. Me apasiona tanto que hago cada locura y me aviento por la fe. Ya no voy a platicar, no voy a platicar algo recién. Yo le había dicho a Juan Carlos, necesitas comprar ya un terreno. Dice, es que subimos, bajamos. Juan Carlos, ya necesitas comprar un terreno. A todas las congregaciones hay tiempo que se les pasa esa etapa. Si no lo obtienen en un momento, después ya no van a obtener nada. Porque así es. Y un día me dice, pastor, ya solamente tengo esta semana, nos pidieron el salón, ya no puedo estar en el salón. ¿Qué hago? Vete a ver terreno. Ya vete a ver terreno. Y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Pues si lo que saca la congre no es suficiente, vete a ver terrenos. De repente va y viene y me dice, ya vi uno, está exactamente a la vuelta de donde estamos, son 400 metros, 20 por 20, exactamente lo que necesitamos para levantar una nave. A ese es nuestro terreno, porque de atrás está vacío, de un lado está vacío, el otro está vacío. Ese es nuestro terreno. Me dice, ¿me acompaña? Le dije, voy. Hablamos con el dueño y se me queda viendo y me dice, ¿cómo le hacemos? Ya le decía al dueño, ¿cómo le hacemos? Me dice el dueño, mira, se lo va a vender barato, 2,000 pesos. Son 800,000 pesos. Tú te ves y dices, ni mi lazo no puedo arreglar todavía. Entonces, me queda viendo el dueño y dice, ¿qué? ¿Usted va a hacer el lavado? Dije, pues no hay nadie más, yo pero, le dije, yo pero, pues fírmele. Pues le firmo, le dice, y el primer dinero, claro, lo tengo. Adquirimos ese dinero sin dinero, ese terreno sin dinero. Y caminando en fe, el Señor dice, pues mire, no les puedo dar más de 4 años para pagarlo. Ya de 800,000 para pagar otra cosa, 4 años. Dice, ¿qué le parece si le damos 6 semestralidades de 50,000 pesos? Me puse a hacer cuenta y dije, no. Está la escuela, sí, está Oaxaca, no.
Sí. Entonces le digo a Pati, órale, dice, ¿cuándo me dan la primera semestralidad? Y desde esos momentos son poseedores. Le dije, la semana que entra. Dije, pues vamos a ver mi camioneta. Lo que piensas es hacerte de algo. Y el dinero me llegó enseguida la semana que entra. A Juan Carlos le llegaron 10 y a mí 40. Fuimos y se los dejamos. Lo dijimos, aquí estamos. Entonces yo mañosamente le dije, bueno, pues mira, si alguna vez, por algún motivo, nos atrasamos un poquito, no nos cobres intereses. Dice, no nos cobres intereses, porque yo de a de veras. Esas son las locuras cuando te avientas, porque mi confianza era Dios, no eran ustedes, como congregación me refiero. No se ofendan, porque es la realidad. Y nos aventamos y nos, órale. ¿Por qué? Porque la gente que camina conmigo debe de caminar por fe. Y le dije, Juan Carlos, algún día tengo ese hijo, pues no tengo. No, pastor, no me haga eso. No espero hacerte nada más. Esta vida realmente es la que funciona cuando nos adaptamos. Y aunque no tenemos, consideramos que nuestra fe va a chocar con la virtud de Jesús y las cosas se van a crear. Ya me dijo, pastor, ya vamos a hacer. No hagas nada. Espérate tantito, no, pastor, ya te vamos. Entonces ya, no, digo, es un asunto de ir caminando. A nosotros nos cuesta aprender en la fe y lo que queremos es que los demás no les cueste caminar en la fe. Y esta es una realidad. Todo lo que puedas querer, dice la Escritura, todo, siempre y cuando tengas fe en Jesús. Porque los límites los ponemos nosotros. Nuestra fe choca con la virtud de Jesús y las cosas se creen a favor de nosotros. ¿Qué salió de Jesús cuando lo tocó aquella mujer? Nada más tocó el barco, el manto? ¡Hey, virtud ha salido de mí! Tenía virtud para sanar, y solo le dimos a sanar. Tenemos a los cuates, está la virtud, en fe lo suben, en fe lo bajan, lo ponen enfrente. Jesús no puede hacerse para ningún lado porque por lo que alcanza está todo lleno y se los vence. Híjole, qué problemas me metieron con su fe. No, entonces, para que vean que yo puedo, órale, la fe, mi virtud, para que para Dios. Dile que está a tu lado, qué fácil